Ese simulador de PEG es muy clave en este proceso. Con él voy a tratar de hacer un acercamiento, digamos, a estas situaciones problemáticas o la resolución de algunos ejercicios. Entonces, hay que entender varias cositas en este movimiento semiparabólico. Primero, que como nos están hablando de una parábola, entonces vamos a tener en cuenta, o más bien a la mitad de una parábola, perdón, vamos a tener en cuenta que cada vez que un objeto salga desde una superficie, eh, él va a estar orientado, pues obviamente en un plano, ¿sí? Entonces ustedes aquí observan en este cañón que tenemos una línea vertical y una línea horizontal. Entonces con ello inmediatamente vamos a hacer alusión a lo siguiente, que cuando un objeto entonces salga de aquí expedido con una cierta velocidad, ¿cierto? Pues se va a ver afectado por una fuerza externa a él y que no es ajena a ningún cuerpo, sino que todos estamos influenciados por ella, que es la fuerza gravitacional. De tal manera que esa fuerza hace que el cuerpo esté dirigiéndose siempre hacia abajo y con una velocidad con que él salga en un primer momento en forma horizontal, pues él va a tener la tendencia siempre a curvearse hasta que realmente llega al piso, cae. Entonces, en esa situación, hay que tener en cuenta que en el eje vertical entonces, o de manera tal, va a actuar una fuerza y como esa fuerza está haciendo es que el cuerpo aumente su velocidad de manera proporcional a medida que transcurre el tiempo, entonces va a tener en esa misma tónica una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, como va a estar acelerado el cuerpo cada vez que salga, ¿sí? Describiendo la trayectoria semiparabólica. Aquí digo que semiparabólica en el sentido de que realmente el cuerpo está, vuelvo y repito, orientado es bajo una cierta altura, ¿sí? El ángulo de inclinación pues no va a estar referenciado, va a ser siempre 0 grados. Y bajo la situación entonces ahorita hay que analizar también qué pasa o qué es lo que le corresponde al objeto con respecto al eje horizontal, porque ustedes se van a dar cuenta que en el eje horizontal también está actuando como otro elemento, ¿sí? Y eso es cierto, cuando usted lanza un objeto, el objeto no en forma horizontal, pues el objeto seguiría describiendo esa trayectoria línea, ¿sí? Como en línea recta, infinitamente. Eso sucedería, pero si no existiera la gravedad. Pero como la gravedad existe, el objeto empieza a curvearse como se está mostrando ahí en el simulador. ¿Se ve cómo cae? Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué podemos nosotros entender? Que en un movimiento semiparabólico y en uno parabólico, que es lo que se avecina después, van a estar actuando dos tipos de movimiento. ¿Cuáles dos movimientos que nosotros ya miramos? Por ejemplo, voy a detenerlo ahí y voy a aumentar. En este caso, digo que dos movimientos en el sentido de que hacia abajo va a estar actuando el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y qué tipo de movimiento es esto? Caída libre. ¿Sí? O sea que como estamos diciendo que un movimiento semiparabólico está siendo afectado por dos movimientos, entonces uno de ellos es el de caída libre, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es la aceleración? El valor de la gravedad. Y vamos a tomar la positiva porque el cuerpo cada vez que empieza a descender, su velocidad empieza a aumentar. Y como la velocidad empieza a aumentar en cada uno de estos puntos, ustedes se van a dar cuenta que las velocidades van a ser diferentes. En cada instante de tiempo las velocidades van a variar y variar, ¿sí? Y tengan una cosa en cuenta, muchachos, que esta de aquí, esta lineecita verde, ustedes ven que es más pequeña que esta línea que viene acá, forma diagonal. Esta realmente es la velocidad final, o sea, la velocidad neta del cuerpo. Si es un cañón, por ejemplo, una bola de este cañón que salió, sería esta esfera como tal, entonces sería esta la velocidad. Pero esta es una componente, o sea, es algo que le aporta la caída libre en el eje vertical y está siendo acelerado. Ahora, en el eje horizontal ustedes ven acá otra flechita un poquito más menos colorida, más delgadita, que implica de que entonces esta va a ser constante en toda la caída del cuerpo.
o sea, ya no va a variar. Si ustedes apreciaron ahorita, me devuelvo un poquito con la simulación, se van a dar cuenta que tal vez esta velocidad aquí empieza, la flecha se hace más pequeña, más corta, en fin, y la de acá, esta sí no va a variar, se va a mantener ahí constante, ¿sí? Siempre va a ser la misma distancia, la misma magnitud. ¿Por qué? Porque en el eje horizontal no hay aceleración que, digamos, afecte esa parte de la caída del cuerpo. Simplemente está ajustada a una velocidad que va a ser constante durante toda su trayectoria. Entonces, como ustedes observan ahí, ¿sí ven? Mire el vector como que ahorita acá más grande, ¿sí? Miren que la X aquí quedó como de mantenida. Y esta magnitud, a medida que el cuerpo empieza a caer, se vuelve cada vez mayor y mayor porque el golpe, digámoslo así, el impacto va a ser mucho mayor porque ya viene con una aceleración que lo está haciendo incidir para que él vaya aumentando su velocidad. Y ustedes ven que esta flechita de aquí, vea que apareció algo acá. O sea, quiere decir que está aumentando. Esta sí va a variar. Entonces, bajo esa premisa, nosotros vamos a ir con la idea hoy de que en un movimiento semiparabólico y en un movimiento parabólico van a actuar dos movimientos. Ambos van a actuar por separado, pero de manera, digámoslo particular, ambos están involucrados en un movimiento, como en este caso el movimiento semiparabólico. Y eso lo está otorgando, y repito, lo de la caída libre y un movimiento rectilíneo uniforme. En esta, la velocidad es constante y en la de acá varía. O sea, empieza a aumentar a medida que transcurre el tiempo. Entonces ahí ustedes lo observan. ¿Sí? ¿Sí ven cómo aumenta? Si yo volviera a lanzar el objeto, mire el vector verdecito como... Si ustedes pudieran apreciar, pero es que no me puedo volver un poquito, vamos a ver. Ahí. Mire cómo sale el objeto desde allá. Arriba se ven esta flechita que no se alcanza a ver muy bien. Esta de aquí, dentro de la verde, no sé si ustedes alcanzan a apreciar. Dentro de la verde clarita hay una verde más oscura. Ese es el vector que quiero que lo tengan en cuenta. Mírenlo cómo él va aumentando la flechita, mire. Mírenla como, hasta que llega un momento que ya la sobrepasa. Deje esa la velocidad del cuerpo. ¿Sí ve cómo ya sobrepasó? Entonces ya empieza a aumentar, esa velocidad ya empieza a aumentar a medida que el cuerpo cae. Y la de acá, vuelvo y repito, se mantiene constante. Y a su vez, la magnitud del vector también empieza a aumentar a medida que el cuerpo empieza a caer. Miren y verá. Miren cómo va a aumentar. Mire este vector donde estaba. Algo particular también que quiero que ahí vayamos ir dándonos cuenta. Aquí inicialmente, perdón. Dios mío. Ahí. Estas dos velocidades están ahí como forma vectorial. Pero la de aquí es la velocidad inicial antes de salir, vean. Se ve que apenas sale el cuerpo, esta velocidad se mantiene constante y la magnitud del cuerpo vectorial empieza a aumentar progresivamente. Mírenla. Mírenla. ¿Sí? Empieza a aumentar esta flechita, que es la magnitud del vector, que ustedes ya hallaron vectores. Entonces ya empieza a aumentar a medida que el cuerpo empieza a caer. Entonces, eso es lo que quería mostrarles en un primer momento. Y por otra parte, pues teniendo en cuenta que el movimiento semiparabólico pues ya está estructurado bajo estas ecuaciones que pues a mí casi no me gusta ver casi esto, pero pues es como la parte formal del proceso de modelamiento de los fenómenos físicos, ¿no? Que es la matemática. Estas ecuaciones las que están en su guía, esta última se la coloqué porque esta velocidad final que aparece aquí con una raíz cuadrada es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y si yo me devuelvo al simulador que teníamos acá, pues precisamente es esto, ¿no? Vea, este vector de acá, el verde, y lo coloco acá, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, cuando yo vaya a calcular aquí abajo, si yo traigo este y lo coloco acá abajo, entonces cuando yo sume este vector que está acá arriba, lo coloco acá, lo sumo, junto con esto, cada uno de ellos al cuadrado, pues me da la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es esto? Ustedes ya sacaron de pronto por componentes rectangulares. Ustedes tengan en cuenta que lo que
se genera en Y más lo que genera en X, esos catetos, cuando los sumo cada uno al cuadrado, pues me van a dar un equivalente a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Bueno, y por eso se saca la raíz cuadrada, pues para dejarlo de forma lineal, que es lo que les aparece a ustedes ahí en esta primera presentación. Tengan algo en cuenta, muchachos, que de pronto en sus guías quedó así. Allá los signos mm, quedaron negativos. Yo generalmente los tomo todo positivo, ¿sí? Positivo, allá creo que sí está negativo, entonces déjenlo positivo. También está negativo, déjenlo positivo y pare de contar. ¿Por qué les digo que lo dejen positivo? Porque realmente estamos trabajando es caída libre. Este análisis de aquí, todas estas ecuaciones son del movimiento semiparabólico, son exactamente las ecuaciones de caída libre, a excepción de esta última que es pues una sumatoria de velocidades para ya la velocidad final, ¿sí? Un instante antes de tocar el piso. Entonces, estas ecuaciones son prácticas. Ahora otra cosa, me vuelvo acá al simulador. Si el objeto está soltando desde acá arriba, entonces, ojo, si este es mi plano cartesiano, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Qué quiero decir con esto, muchacho? Que entonces de aquí para abajo este eje va a ser negativo, ¿sí? Es decir, ¿qué está diciendo? Estoy tratando de asumir aquí, muchacho, que de aquí para abajo esta altura la vamos a asumir como negativa, ¿sí? Si así fuera el caso, ¿sí? Para las ecuaciones que tienen ustedes en su guía, por ejemplo, creo que ya tienen, permítanme a ver, creo que ya tienen estas ecuaciones, sí, estas. Si aquí fuera negativo, entonces ahí sí ustedes tomarían, por ejemplo, esta altura de aquí para abajo negativa, ¿sí me hago entender? Para que después les pueda cuadrar el signo. De lo contrario no les va a cuadrar, porque por ejemplo ahí en el despeje de este ejercicio que está acá, por ejemplo aquí les da un menos, un medio, y acá para que el tiempo les vaya a quedar negativo, entonces miren que la altura final es negativa. Entonces si yo asumo de que eso es negativo, de acuerdo a mi marco de referencia, si asumo esto así como está acá con el signo menos, entonces tengo que tener en cuenta, porque aquí, por ejemplo, si ajustó para que de tal forma cuando diga menos, por menos me da más, ¿sí? Porque es obvio que el tiempo me tiene que dar positivo, nunca se va a dar un tiempo negativo, además no se le podría sacar una raíz cuadrada, un valor real negativo aquí, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta esto, los marcos de referencia. Que si yo voy a emplear la ecuación que está en la guía, debo tener en cuenta, digamos, mi marco de referencia, ¿sí? Para que esto de pronto de aquí para abajo sea negativo, asumiendo el plano cartesiano, así tomando como punto también de, digamos, de análisis para esta situación. Bueno, ahorita sí ya con ello, entonces lo que yo quiero mostrar es que, por ejemplo, ahí en sus guías van a tener este primer ejemplo, ¿sí? Ahí el ejemplo que les está diciendo, dice que una manguera pues se va a que lanza agua horizontalmente a una velocidad de 10 metros sobre segundo desde una ventana situada a 15 metros de altura. Entonces nos está preguntando a qué distancia de la pared de la casa llegará el chorro de agua al suelo. O sea, es como si nosotros quisiéramos plantear este enunciado así. Vamos a recrear la situación. De pronto me faltó como mostrar esto acá. Aquí en Paint vamos a hacer una siguiente simulación, un gráfico, mejor dicho. Vamos a suponer que este es el edificio, ¿cierto? Y tiene esta cierta altura de los 15 metros como tal. Y adicionalmente a ello entonces desde acá sale, digámoslo así, un chorro de agua que venga desde acá. Y va a describir esta trayectoria aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Hay que, en este caso, calcular a qué distancia de la pared de la casa llegará el chorro de agua al suelo. O sea,
Nos están preguntando es por la distancia horizontal o el alcance horizontal máximo. ¿Y qué es eso? Pues es sencillamente la distancia que hay desde aquí de la pata de la base de este edificio hasta donde llegue el chorro de agua, o sea, en este caso, aquí. ¿Sí? Aquí en este punto. Entonces, eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto vale la medida de aquí hasta acá? Eso va a ser la variable X, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que hay una velocidad con que sale el chorro de agua, está a una cierta altura, que son los 15 metros. Entonces, vamos a decir que son vamos a decir que son aquí los 15 metros. Entonces decimos aquí Y igual 15 metros, ¿sí? Y acá la velocidad inicial, ojo porque esta velocidad inicial aquí es la que arranca el cuerpo en el eje horizontal. O sea, esta velocidad subir está dada solamente en el eje horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esa velocidad va a ser la misma durante toda la caída del cuerpo, pero ojo, la misma, pero en el eje horizontal, porque eso es lo que nos estaba afirmando el simulador. Mire, esta de aquí es la que estoy haciendo referencia que va a ser constante. ¿Sí? Me cuenta que ahorita cambiamos ese cañón por un chorro de agua, que es lo que está escribiendo lo de azul. Entonces esta velocidad va a ser la misma que nos está dando el enunciado. ¿Cuánto? Pues de 10 metros sobre segundos, que es lo que nos están diciendo aquí. Entonces, esa velocidad inicial va a ser constante durante toda la caída. ¿De cuánto? Pues de 10 metros sobre segundos. Listo. Ahora, aquí la velocidad en el eje vertical, o sea, en caída libre, aquí un instante antes de que suelte el chorro, la primera gotica salga expedida, aquí la velocidad en Y, la velocidad inicial en Y, es igual a, ¿qué me dice que es igual a E? A 0. Ojo, aquí en este punto, un instante antes de que el top salga de aquí, el chorro de agua, esa velocidad en Y es 0, pero la de X sí es 10. Y una vez empieza a caer la gota de agua, viene por ejemplo aquí, ya esta velocidad en Y ya es diferente aquí, ya no es 0, ya empieza a tomar un valor positivo mayor que 0, lo mismo pasará en este otro punto acá, empieza a aumentar esta velocidad, esta se mantiene como constante, en cualquier punto de esos, esta velocidad va a ser la misma, pero esta sí va a empezar a aumentar, ¿sí? De 0 seguirá aumentando hasta que llega al punto final, un instante antes de que toque el piso, ella tendrá una buena velocidad, ¿sí? En cada uno de estos puntos, entonces, esa velocidad empieza a tomarse diferente. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que estoy tratando de asumir en este caso. La caída de este chorro de agua, entonces, en cada uno de estos puntos, pues tendrá una forma particular de comportarse con respecto a esas velocidades. ¿Sí? Hasta un instante antes de tocar. Bueno, entonces vuelvo y repito, esa velocidad inicial se va a mantener constante y la velocidad en Y sí empieza a variar. ¿Sí? Entonces, bajo esas circunstancias, analicemos el ejercicio en el que nosotros nos encontramos. Esta es, ¿sí? ¿Qué hago? Voy a sacar los datos. La velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Velocidad inicial en Y ya lo dijimos que es 0. La altura inicial lo coloqué así, pero ahorita les voy a decir que manejemos una sola altura para no confundirnos con tanta Y como lo estoy asumiendo acá. Pero vamos a asumir que esa Y inicial, bueno, listo, sean los 15 metros para no salir del esquema de la guía. Y lo que nos están preguntando es por la X, o sea, la distancia horizontal, que es la distancia que hay de la pared de la casa, donde exactamente llega el chorro de agua al suelo. Entonces nosotros aquí con estos datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un primer momento? Primero, mira qué es lo que nos están pidiendo. ¿A dónde tenemos que llegar a encontrar X? Pues eso es como empezar a jugar un rompecabezas mental para poder decir cuáles son como los pasos o cuáles son las letras o las variables que necesito encontrar para poder dar la respuesta al ejercicio. En este caso,
Profe, qué pena, es que hay algo que le está haciendo interferencia en el audio, en el micrófono, perdón. Ya. Vamos a mirar a ver qué sea. Es que tengo también abierto el chat. ¿Verdad? Permítanme, voy a cerrar acá un momentico. De pronto sea esto. Listo. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Ahí está mejor o todavía sigue la interferencia? Ya, profe, gracias. Listo, creo que era eso. Entonces, muchachos, en esta parte, eh, sí quiero que entonces de pronto vayamos y teniendo en cuenta eso. Ahora, como yo necesito hallar en un primer momento es el tiempo, y ustedes se dan cuenta que aquí, dentro de los datos que tengo para encontrar, pues el tiempo no lo coloqué como incógnita, pero sí es una incógnita la cual yo debo encontrar primero, porque irá, profe, ¿pero por qué? Pues porque sencillamente, yo vuelvo otra vez y me salgo de esta situación. Voy a recrearlo acá en el simulador, que creo que fue el que hice acá. Mire, el objeto, ahí se alcanzan a visualizar, está a una rapidez inicial de 10 metros sobre segundo. Ese simulador me va a decir cuál es el alcance horizontal, que incluso ahí ustedes lo están viendo, el resultado. Tenemos que llegar a 17.3. Aquí el simulador me lo está mostrando así en forma gráfica. Y matemáticamente me tiene que dar eso cuando haga las operaciones. 17.3 metros aproximadamente. ¿Sí? Eso es lo que me tiene que arrojar como valor, digamos así, real. Ahora, si está a la altura de 15 metros, que es lo que está visualizando aquí en sus pantallas, entonces, bajo esa velocidad y esa altura, pues cuando nosotros lanzamos el objeto, pues miren que realmente eso es lo que alcanza, véalo. Cayó el chorro de agua. Viene, cuando cae, vea la distancia. 17.3 metros lo que nos da eventualmente. Aquí me di con el metro, 17.31 por desfasado. Una cosa que también tengan en cuenta que aquí no está teniendo en cuenta la masa. Por ejemplo, si hubiera lanzado, no sé, una calabaza, cambiémosla. Entonces mire que la calabaza que viene cayendo ahí, ¿sí? Se la alcanzan a ver. La masa es de 5 kilogramos y tiene un diámetro de 0.37 metros o 37 centímetros de diámetro. Pero no me está importando para nada el objeto, la masa, ni el tamaño de él, sino que simplemente lo que estoy analizando es describiendo, son la forma en que él cae, ¿sí? Las velocidades. Eso es lo que me interesa, por eso llama este espacio de cinemática, ¿sí? Cinemática, pues solamente hace en cuenta a la relación de lo que es el movimiento sin tener en cuenta las fuerzas que lo producen. Entonces, bajo esa situación, mire que aquí estamos recreando y me está mostrando gráficamente el resultado que debo obtener. Y entonces, ¿qué puedo saber también ahí? Ahí gráficamente me dice, pues, profe, yo necesito saber es el tiempo que se demoró el chorro de agua en caer. Ah, entonces esa es una de las variables que tengo que encontrar y precisamente esa es una de las que yo estoy tratando de resolver aquí. ¿Por qué? ¿Y por qué tomo esta ecuación y no tome otra? Porque si ustedes se dan cuenta, de los datos que tengo nomás son dos, incluido la gravedad 3. Entonces, si yo me devuelvo, por ejemplo, si yo digo, necesito hallar el tiempo, ¿esta ecuación me sirve? No, porque la velocidad final en Y no la tengo, la velocidad inicial sí la tengo, pero pues en cierta forma no tengo el tiempo y me quedarían dos variables aquí, tiempo y velocidad final, entonces no puedo usar esa. La siguiente, tengo la velocidad inicial, bueno, eso es cero, necesito hallar el tiempo, pero tengo la altura, entonces miren que esta se puede facilitar. Esta de aquí también me puede facilitar la vida para hallar de pronto la velocidad inicial en Y o la velocidad final en Y, pero resulta que pues en este caso no es como tan clave. ¿Por qué razón? Porque sencillamente a mí lo que me están preguntando es la distancia horizontal. Entonces, ¿para qué voy a emplear esta de aquí si realmente a mí no me están preguntando por nada lo que pase en Y, o sea, la velocidad final en Y o la velocidad inicial en Y, sino simplemente es que tengo que averiguar cuál es el alcance horizontal, o sea, la distancia que ya les comentaba anteriormente en el gráfico, ¿sí? Entonces, para eso, yo por eso empleé esta ecuación
que dice y final igual a y inicial más velocidad inicial en y por tiempo. En sus guías aparece menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, esa ecuación es la que yo voy a emplear, que es esta, y se hace todo el despeje. Entonces, mire, este y inicial estaba sumando, pasó a restar con el y final, usted ya sabe. Ahora, quedó aquí al otro lado la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué le pasa a la velocidad inicial en y? Pues de acuerdo a lo que ya dijimos y a la interpretación que da el fenómeno, siempre la velocidad inicial en y para el movimiento semiparabólico generalmente se va a entender que eso es cero. T 0 por t da cero, de tal forma de que esta expresión se reduce a un medio de gravedad por tiempo. ¿Por qué digo que y final menos y inicial lo tomé como y? Pues como le dije inicialmente, para no complicarme la vida de la cuestión de los marcos de referencia, sencillamente yo sé que desde donde partió el objeto hasta donde cayó, de un punto inicial a un punto final, el valor absoluto de esa distancia es 15 metros. Listo. Te dejo eso como y. Por lo tanto, mire que esta ecuación que tenía acá arriba se me convirtió en este pedacito. Y igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. De tal forma que de aquí yo necesito hallar es el tiempo, porque el dato y ya lo conozco, la gravedad la conozco, de tal forma que entonces ustedes se van a dar cuenta que siempre en un movimiento semiparabólico va a estar asociado sencillamente es a la altura del objeto, ¿sí? No depende del alcance horizontal, el tiempo que gaste, sino de la altura a la cual se encuentra un objeto y salga, digamos, lanzado. Entonces, de aquí despejando, pues la ecuación se convierte en esta. Mire, el 2 está dividiendo, pasó a multiplicar con la y, que es lo que aparece acá. Y la gravedad está multiplicando el tiempo, entonces ahorita pasó a dividir. De tal forma de que 2y sobre gravedad es igual al tiempo al cuadrado. Y por lo tanto, entonces, lo que hago ahorita es sacar raíz cuadrada de ambos lados. Raíz cuadrada del cuadrado me da t, y la raíz cuadrada de 2y sobre g, pues queda esto. Y aquí ya puedo en cierta forma encontrar el valor del tiempo, reemplazando. ¿Quién es y? 15 metros. ¿Quién es g? 10 metros sobre segundo al cuadrado. 2 por 15 da 30 y 30 dividido 10 da 3 segundos al cuadrado, de forma que metro y metro se cancelan, ¿no? Y la raíz cuadrada de 3 es 1.73 segundos. Este es el tiempo que se demoró el chorro de agua en caer a esta altura de 15 metros con esa velocidad inicial. Ahora, ya reconociendo ese tiempo, pues entonces como yo ya sé que en este movimiento esta velocidad es constante y ya la tengo, ¿cierto? Que es de 10 metros sobre segundo, y ya tengo también entonces el tiempo que se demora el chorro de agua en caer. Entonces, velocidad y tiempo, hallo la distancia, porque es un movimiento rectilíneo uniforme, el que va aquí en forma horizontal. Entonces, por eso aquí, ustedes van a encontrar finalmente, aquí abajito, donde dice que la velocidad en X es igual a espacio sobre tiempo. Pero como necesito hallar ese X, entonces como ya son ducho en despeje, entonces este tiempo está dividiendo, pasó a multiplicar con la velocidad. Entonces, por lo tanto, la distancia es igual a velocidad en el eje horizontal, porque es constante, ¿sí? Es lo que dijimos de cuánto, pues de 10 metros sobre segundo, por el tiempo. ¿Quién es el tiempo? Pues el tiempo que se demora en caer el chorro de agua. ¿Cuánto nos dio? 1.73. Entonces, de tal forma, la distancia por el alcance horizontal que va desde la pared de la casa hasta hasta donde llega el chorro de agua al suelo, pues sencillamente va a ser el producto de esa velocidad, que son 10 metros sobre segundo por un tiempo de 1.73 segundos. Cancelo los 2 segundos, está multiplicando, está dividiendo, y 10 por 1.73 da 17.3 metros. Esta es entonces la solución a esa primera pregunta, ejercicio que ustedes van a encontrar en sus guías, ¿sí? Ese es el caso particular. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Bueno, yo entonces avanzo con otro interrogante de ustedes aquí. Este otro ejercicio que también está planteado con ustedes ahí, yo les estoy ya como tratando de ayudar en los primeros 5, son de caída, perdón, de movimiento semiparabólico, ¿no? Realmente es casi como una interpretación de caída libre y movimiento rectilíneo uniforme. El siguiente ejemplo dice que un niño desde un puente que está a esta altura de 10 metros
desea golpear una tabla en el río que se encuentra a 20 metros del borde del puente. ¿Sí? Similar al edificio cuando se soltó el chorro de agua. Similar al ejercicio del cañón cuando se suelta la esfera. O la esfera de, como asumiendo la posición como un objeto de balístico. Y para ello, entonces, dice acá, lanza la piedra de manera horizontal. Entonces, ahorita nos preguntan es por dos interrogantes. El primero es con qué velocidad, digámoslo así, sale o abandona la piedra la mano del niño. O sea, nos están preguntando es por la velocidad inicial en el eje horizontal, porque ya sabemos que en el eje vertical ahí la velocidad inicial va a ser cero, ¿sí? Porque el niño no está lanzando la piedra de manera tal que sea hacia abajo, sino es de forma recta, ¿sí? Horizontal. Pero sabemos que por efecto de la gravedad, esa rectitud empieza a declinarse hasta que adquiere, digamos, el comportamiento de como fuera caída libre. Y la otra pregunta es, ¿cuál fue la velocidad final de la piedra si golpea la tabla? O sea, nos están preguntando es por la velocidad final, un instante antes de que toque la tabla. Ojo con ello porque cuando le preguntan la velocidad final, es esa que hace referencia a un instante antes de tocar la superficie a la cual va a golpear. Pero si nos preguntaran cuál fue la velocidad final al cabo de tantos segundos, ya es algo diferente, ¿no? Ahora, entendiendo ya esta parte, voy a identificar quién es la velocidad inicial, quién es la velocidad final, que son los interrogantes. ¿Qué datos tengo? Tengo la altura inicial, que va a ser Y definitivamente de acuerdo a lo que dijimos, ¿sí? Porque Y final menos Y inicial, pues tomándolo por consideración, uno dice que ya asumimos que esto es negativo y menos por menos le va a dar más, entonces realmente esa altura va a ser siempre un valor absoluto, ¿sí? Y la distancia horizontal, en este caso ahorita sí no la dan, que es de 20 metros. Entonces el proceso necesito ya primero que todo el tiempo. Aquí siempre es clave encontrar el tiempo. La ecuación, la misma que aplicamos en el caso anterior. Hacemos todo el proceso y encontramos aquí que y es igual a una media hora por tiempo al cuadrado. Despejamos t, como hicimos en el caso anterior, nos da esto. Y aquí lo que realmente hacemos es sustituir. ¿Sí? La altura está de 10 metros, entonces cancelo los 10, me queda 2. Y la raíz cuadrada de 2 segundos al cuadrado me da 1,41 segundos. Este es el tiempo que se gasta en caer la piedra, ¿sí? Listo. Ahora, con este tiempo y conociendo la distancia horizontal que hay, digamos, desde desde el puente, digamos, desde la base del puente a la tabla, es de 20 metros. Entonces, con esta ecuación que aparece aquí, ya puedo determinar la velocidad con que salió la piedra de la mano del niño. Entonces, ¿qué hago? Pues sencillamente cojo los 20 metros y lo divido entre este tiempo. Y al dividir 20 entre 1,41, entonces me da que la velocidad aproximadamente igual a 14,18 metros sobre segundo. Ahí con ello ya estoy dando respuesta a la pregunta de con qué velocidad abandonó la piedra la mano del niño. Nos falta la otra. ¿Cuál fue la velocidad final de la piedra si golpea la tabla? No pierdan de vista esto, ni el tiempo de acá. Entonces, ahorita ¿qué me falta? Me falta hallar otra velocidad. Voy a salir un poquito de aquí. ¿Cuál velocidad es la que vaya el profe? Pues necesitamos hallar, muchachos. Si este es, haga de cuenta que está la piedra y va a tocar esta tabla acá abajo. Entonces, si el objeto va cayendo, vamos a disminuir un poquito. Bueno, no me deja ver todo lo que quería ahí. Ahí. Bueno, lo que caiga, pongámoslo lento, como viene ahí. Cae, cae. Ahí. Supongamos entonces, yo necesito hallar esta velocidad que impacta, este vector. Ya tengo esta que la acabé de hallar. Perdón, me la están dando en el enunciado, ¿cierto? ¿Sí? No, lo acabé de hallar. 14,18. O sea, ya hallé la velocidad inicial. Me falta hallar esta velocidad de aquí, la que va en Y. ¿Para qué? Pues para poder determinar después la magnitud, que es esta velocidad final con que toca el piso la piedra. O sea, necesito hallar realmente esta es la velocidad con que impacta.
Esto es lo que le genera una parte de esa velocidad junto con esta otra, que sumando esto con esto, pues la que origina esta magnitud, esta velocidad que es más grande. Entonces, eso es lo que yo voy a hallar ahorita acá matemáticamente, ¿sí? En esta ecuación. Esta ecuación es la que ustedes también tienen en su guía, vean. La velocidad final en y, ¿sí? O en cualquier instante de tiempo. Aquí está la que usted va a emplear. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cuál es la velocidad de esta piedra al cabo de un segundo, pues entonces emplearían esta ecuación que les estoy mostrando ahí en pantalla a ustedes. Esta de aquí, ¿sí? Entonces, esta velocidad final la que necesito hallar, ¿al cabo de qué? Al cabo de que el objeto haya caído totalmente con dicha velocidad que necesito hallar. Si el tiempo que se ha empleado es de 1.41 segundos, este tiempo recuerden que fue el que acabamos de hallar acá. Entonces, siendo así, pues ya sabemos que esa velocidad final en el eje vertical, pues de caída libre, ¿no? Pero esta velocidad inicial es cero, ¿sí? Recuerden ustedes cuando el objeto se lanzaba, la velocidad inicial en Y siempre es cero. La única que existe es la horizontal, ¿sí? Ahora esto es cero, entonces simplemente lo que me queda para emplear es que la velocidad final en Y es igual a la gravedad por tiempo. Gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo de 1.41 segundos, ya lo acabé de hallar acá. Vean, este tiempo es el tiempo total de vuelo que se demora en caer la piedra. Es el que estoy empleando aquí en dice T. Y a multiplicar 10 por 1.41, pues esa velocidad da 14.1 metros sobre segundo. Ahora sí ya tengo dos velocidades para poder determinar la velocidad final con que cae el objeto. Una es la velocidad en Y, que es esta que acabé de hallar. Y la otra es la velocidad en X, que también ya la acabé de hallar en esta presentación anterior. ¿Cuánto es? 14.18. Esta más esta me va a permitir a mí encontrar de forma vectorial la magnitud de la velocidad realmente final con que golpea la piedra a la tabla. Entonces, la ecuación es esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial en X o la velocidad en X al cuadrado, que es la misma en todo el trayecto de la caída de la piedra, va a ser la misma. Y la velocidad en Y al cabo del tiempo 1.41 segundos va a ser esta. Entonces miren que esa velocidad está expresada al cuadrado. Entonces lo que hago es colocar ya los valores. La de X da 14,18 metros sobre segundo al cuadrado y la de Y da 14 metros sobre segundo al cuadrado. Elevo cada uno de esos valores al cuadrado. La primera me da 201.07 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, más la otra que da 14.1 metros sobre segundo, pero al cuadrado. Entonces ahí tenemos que esto nos da un valor de 198.81 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. De tal forma que al sumarlas, ¿sí? Me da un valor cercano casi a los 400, ¿cierto? Pues da 201.07 más el 198.81, eso me da 399.80, o sea, casi 400. Y la raíz cuadrada de 400, pues da casi aproximadamente igual a 20. ¿Qué quiere decir este resultado? Que al sacar la raíz cuadrada de 400, por decirlo así, o de 399.88, si hubiéramos trabajado con todos los decimales, me ha dado 400. 400 da 20 exactamente. Entonces, esa sería la velocidad final con que la piedra chocaría contra la tabla, ¿sí? Miren que esta velocidad final es mayor que cualquiera de las otras dos. En X da 14.18 y esta da 14.1, ¿sí? Entonces, esta velocidad es mayor que cada una de las anteriores. Por el teorema de Pitágoras también eso lo dice, ¿no? La hipotenusa es mayor y cada uno de sus catetos. Entonces, muchachos, esa es como la situación en particular de cómo solucionar, perdón, una, los ejercicios que están, digamos, planteados. Lo que es la tercera y la cuarta se deja como ambientación para ustedes, siguiendo el mismo esquema. La quinta es esta misma solución, ¿sí? Eso es una esfera de acero que rueda con una velocidad constante sobre una mesa de esto en altura, casi 1 metro.
Abandona la mesa y cae al piso a una distancia horizontal del borde de la mesa que está a esta medida. Entonces sería el alcance horizontal, X. Y le hacen una sola pregunta. ¿Con qué rapidez rodaba la esfera sobre la mesa antes de abandonarla? O sea, ahí haga de cuenta que hace el siguiente mamarracho. A ver. Vamos a hacer otro pedido acá afuera, y es tener lo siguiente. Da cuenta que esta es la mesa, ¿sí? Y por acá viene rodando una esfera, esta. Ella viene rodando, supongamos que viene aquí ya con una velocidad. Es esta velocidad la que nos están preguntando, la que ella trae aquí en esta mesa. Pero una vez ella empieza a salir de aquí, pues empieza a adquirir una caída prácticamente semiparabólica, ¿sí? Escribiendo más o menos esta trayectoria que estoy haciendo aquí. Algo así. Hasta que cae. Entonces, me está preguntando es por la velocidad que trae aquí un instante antes de dejar la mesa. Porque apenas suelta la mesa, sale la mesa, ella empieza a adquirir ya una velocidad también vertical, ¿cierto? Pero un instante después ya, no antes, porque antes aquí la velocidad solamente va a ser la velocidad inicial en X y la de Y 0. Entonces, bajo esta situación, que nos modelan ahí más o menos, es lo que se debe de dar para solucionar esa pregunta. Entonces, ya el mismo proceso, datos, nos pide ya la velocidad inicial, la incógnita. La altura la tengo y el alcance horizontal también los tengo. Entonces, de la ecuación necesito hallar el tiempo nuevamente, o sea, cuánto es el tiempo de caída del objeto. Ya hicimos todo el despeje, se calcula y encontramos de que el tiempo de caída de ese objeto es de 0.43 segundos. Ahora entonces nos piden hallar la velocidad inicial, entonces utilizo la ecuación de espacio sobre tiempo, que es la del movimiento rectilíneo uniforme, porque están hablando de forma horizontal. Y ahí lo que ya hago es reemplazar o sustituir valores. ¿Quién es X? Pues 0,352 metros. ¿Quién es el tiempo? Lo que había de hallar, 0,43 segundos. Al dividir todos los valores, me da aproximadamente igual a 0,82 metros sobre segundo. ¿Quién es este resultado? ¿Cómo lo interpreto? Pues la velocidad inicial con que sale el objeto expedido de la mesa, ¿sí? Un instante antes de dejarla, por decirlo así. Esa es la respuesta. Entonces, muchachos, esto es lo que tenía para comentarles el día de hoy, referente a esta temática. Si yo verifico este último ejercicio acá, vamos a hacer la recreación. Mire, 0, bueno, que acá me va a dar 0,95 metros de altura y 0,95. Bueno, casi no me va a dar aquí porque pues trabaja más que todos por metro. Bueno, pero casi más o menos a esta altura, ustedes ven que aquí no me va a quedar muy significativo porque no se alcanza a visualizar muy bien. No me deja sacar más de ahí. Pero más o menos esta es la forma de recrearse. En este caso, pues, el ejercicio estuvo más a disposición. Es como la forma de poder acercarse al proceso.